vamos a comenzar con 30 años de los sistemas de garantías en Argentina. Invitamos nuevamente a la presidenta de Fonred y de Fogava, Verónica Wexenberg, y en este caso también nos va a acompañar el gerente general de Asindar Pymes, a quien le damos la bienvenida, Pablo Pereira, acompañarnos aquí en el escenario entonces para dar comienzo aquí al panel. Bueno. Pablo Pereira es, perdón, me decían aquí además, vicepresidente de CASFOG, así que también en ese sentido te damos la bienvenida. Perdón, Vero, adelante. Bueno, perdón, estoy muy contenta después del panel que tuvimos recién. La idea es con Pablo ahora hablar un poco del sistema de garantías en general, por eso la idea es que hable Fonred y CASFOG. Yo primero les voy a hacer una presentación de lo que es Fonred. Va a hablar Pablo de lo que es CASFOG y después abiertos a preguntas o lo que quieran que hablemos. Así que no sé quién pasa la presentación. ¿No? Ahí está. Bueno, recién hablamos mucho de Fonred, pero no dijimos qué era. Es la Red Federal de Fondo de Garantía Pública de la República Argentina. La creamos en el año 2022, como le contamos. Y el objetivo es ampliar el acceso a las MIPYMES al mejor financiamiento posible. Y cuando hablamos de reduciendo asimetrías es porque pudimos detectar que las MIPYMES no tienen las mismas condiciones que las empresas más grandes para acceder al financiamiento. Y creamos Fonred y por eso nos propusimos tres cosas. La primera es crear un fondo de garantía en cada provincia. Como les contábamos antes, estamos trabajando, y ahora les voy a contar el historial de las provincias, pero estamos trabajando con las provincias que tienen fondo de garantía, con las que se están creando y con las que faltan para que todos tengamos. Pero también Fonred, forma parte de Fonred el Fondo de Garantía del CFI, que es un fondo de garantía que trabaja con proyectos específicos de inversión y desarrollo. Y también forma parte FOGAR, que es el Fondo de Garantías Nacional. También lo que estamos pensando, y para eso estamos en Fonred, es cómo mejorar el sistema de garantía, porque para cada uno de nosotros ir y hacer una mejora específica o ir y negociar con un banco es más difícil si lo hacemos todos juntos. Entonces, la idea de que exista Fonred es generar una asociación de entidades de política pública que colaboremos entre nosotros. Y finalmente, lograr esta articulación con los organismos públicos y también con las entidades financieras. Acá les vamos a contar la historia de los fondos de garantía. En 1995, y se habló mucho de Fogava, hace 30 años que se creó, y durante muchos años como entidad de sistema público fue la única. Y cuando se crea, a partir del 2013 y el 2014, el Fondo de Chaco o el Fondo de La Rioja, empieza a cambiar la historia porque ahí empezamos a trabajar en conjuntos y a pensar en un sistema nacional. En 2017 se genera el Fondo de Garantía de San Juan, 2018 el Fondo de Tierra del Fuego y FOGAR, y en 2020 FOGAR. A raíz de eso, y 2021 FOGAPAN, perdón, y a raíz de eso en el año 2022 hicimos el primer foro de garantía, creamos Fonred. En el primer foro de garantía se reconoció a Foganeu porque era el fondo que se había creado en ese momento. Y se crea el fondo de Jujuy, que me parece que merece un aplauso. El jueves pasado hizo su presentación, así que estamos muy contentos y orgullosos. En el año 2023, Garantía CFI obtiene también sus autorizaciones y el fondo de Catamarca. Ahí cuando dice próximamente Misiones ya está creado y estamos trabajando ya Río Negro, Santa Fe y Santa Cruz, con los que también ya forman parte de Fonred, están viniendo, y hay otras provincias con las que estamos trabajando, pero que hoy vienen un poquito más atrasadas. Pero la idea es que todas las provincias del país lleguen a tener los fondos de garantía. Ahí les mostramos en el mapa cómo estamos distribuidos. Queremos que ese mapa esté todo pintado de azul.
Hemos dado garantías a más de 1,5 millones de MIPYMES. Esto incluye todas aquellas garantías que se dieron en la pandemia por el Fondo de Garantías Nacional. Y es lo que le contaba recién, ya tenemos constituidos 2 fondos nacionales y 10 fondos provinciales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y cuando hablamos de los 3 actores. ¿Se acuerdan que hablamos de la política pública, hablamos de las pymes y hablamos del sistema financiero? Entonces tenemos que pensar qué beneficios tiene cada uno de estos actores contar con un fondo de garantía público. Y ahí primero que hablamos de la provincia, porque obviamente necesita de impulso y de aportes de fondos del gobierno provincial. ¿Pero qué le genera a la provincia tener un fondo de garantía? Le genera más inversión, más empleo y más desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque puede pensar según su matriz productiva. No es la misma la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires, que capaz de la provincia de Jujuy, que la provincia de Tierra del Fuego. Cada provincia tiene su realidad y nadie la conoce mejor que los propios actores. Por eso es importante que cada provincia tenga su fondo de garantía, y esto lo hablamos mucho en nuestras reuniones, e intercambiamos sobre esto, pensando cuál es la necesidad específica de las pymes de esa provincia y cuál es la decisión estratégica de ese gobierno provincial de lo que quiere impulsar. Y por eso se genera mayor inclusión financiera, porque más pymes acceden al financiamiento o acceden a mejor financiamiento. Cuando hablamos de financiamiento no solo decimos de aquellas que acceden y no accedían, sino aquellas que accedían, pero accedían a sistemas no tan legales, con los cuales les cobran tasas muy altas, o acceden a peores líneas. Entonces, lo que genera tener un fondo de garantía es que accedan las pymes a las mejores líneas posibles. Más y mejor acceso al crédito, y reduce esas asimetrías de las que les hablaba, que son asimetrías muchas veces las empresas más pequeñas no tienen un asesor financiero, no cuentan con toda la información, producen más riesgo para el sistema financiero. Obviamente a un banco le es mucho más fácil darle un crédito a una empresa grande que le presenta todos sus papeles que a una pyme que genera más riesgo probablemente, o que hay una percepción de que genera más riesgo. Entonces, eso es lo que le genera también un fondo de garantía a la provincia. Bueno, cuando decimos que es una herramienta de política pública, permiten incentivar la inversión en sectores estratégicos, complementan el rol del banco público, genera un vínculo con cada pyme. Ahí lo nombraba Augusto, el tema del asesoramiento personalizado. Cada uno de nuestros fondos trabaja con cada pyme, la conoce, sabe qué dificultades tiene, y todo esto ayuda mucho más a obtener el financiamiento que necesita. Cuando hablamos de optimización de recursos, es porque los fondos que la política pública pone en un fondo de garantía son apalancados por 4 y hasta por 8 veces en la foto de un momento. Pero después la pyme paga y se vuelven a volcar al sistema. Entonces son fondos que para la provincia generan varias vueltas de beneficios. Y fundamental articulan con el resto de áreas de gobierno. Particularmente en Fogaba trabaja con todas las subsecretarias del ministerio. Entonces cuando algún área de gobierno tiene una necesidad se piensa una línea en conjunto, o cuando la visitamos la visita el gobierno provincial en su conjunto. Pero después decimos que tiene beneficios para mis pymes y beneficios para los bancos. Para mis pymes, lo que dije recién, el financiamiento acorde a la necesidad. Cuando llegué a Fogaba, el equipo comercial de Fogaba me enseñó que lo que genera, y todos se me ríen cuando lo digo porque digo siempre lo mismo, un traje a medida de cada pyme. Cada pyme necesita algo distinto. Y eso capaz no entra en la masividad de las líneas de los bancos, sino que hay que pensar qué, cómo y asesorarla en esa particularidad. Y el otro tema es la vinculación con bancos y mercado de capitales. Cada pyme a veces no puede ir a tocar la puerta a todos los bancos existentes. Cuando va un fondo de garantía les lleva una oferta mucho más amplia. Entonces vos te vinculás con un asesor comercial que te va a contar de diferentes bancos qué opciones tenés. Por supuesto, siempre intentamos que primero trabajen con el banco que ya trabaja. No es que no haya una competencia desleal entre los bancos, ni mucho menos, pero muchas veces una pyme puede necesitar un crédito para algo que tu banco no tiene. O complementar con el mercado de capitales, que es una fuente adicional de financiamiento y que para muchas pymes lo ven como algo muy lejano o que no es para ellos. Y las mejores condiciones es lo que les decía antes, un monto en plazo, monetización en menores tiempos y requisitos más flexibles. Otra de las cosas que estamos trabajando mucho los fondos de garantía es el tema de la desburocratización y de achicar los tiempos. Cada cosa que hacemos la hacemos pensando es que un día para la pyme es dinero que pierde.
Entonces, tratamos de ser lo más rápidos posibles de acuerdo a la normativa que tenemos. ¿Y cuál es la ventaja para el sistema bancario? Hoy vamos a tener una mesa también que va a hablar del sistema bancario y lo van a discutir también entre ellos. Pero lo que nosotros hacemos es le damos mayor solidez porque al nosotros salirle de garante, el banco sabe que va a cobrar. Entonces, por un lado puede acompañar a la pyme, pero por otro lado tiene que previsionar menos. En muchos bancos hay permisos especiales cuando van con garantías preferidas a que las que tenemos nosotros. Entonces, para el banco también es una ventaja contar con un fondo de garantía. Y es algo que se ha ido poniendo muy sobre la mesa en los últimos años. Yo quiero contar, que no lo veo porque acá no veo la luz, está acá Miguel Sayed, que es uno de los creadores de la ley de Fogaba, que no, y que puso esto arriba de la mesa. ¿Qué necesitábamos y qué necesita cada uno de los actores para que les sirva a todos y que realmente sea un impulsor de crecimiento? Y les contaba que íbamos a hablar con Pablo, que Pablo es autoridad de CAFO, que es la otra cámara representante del sistema, que nosotros estamos en todo este universo y todo este universo es el que tiene que discutir cómo mejora el financiamiento de las pymes. Las garantías son uno de los instrumentos y por lo que venimos entendiendo y venimos trabajando a nivel internacional, es uno de los instrumentos más importantes de inclusión financiera actual. Entonces, hoy la idea es que todos estos actores pensemos cómo mejorar el sistema y demos las discusiones de lo que tenemos que hacer. Bueno, las garantías como herramienta, estamos los tres actores, las pymes, los fondos o SGRs y el mercado financiero, y cómo entre todos vamos trabajando lo más articuladamente posible para que se otorgue el financiamiento. No quiero detenerme en esto, sé que Pablo va a hablar sobre esto también. Y para ir llegando al final, esta es una información de REGAR, la Red Iberoamericana de Fondos de Garantías, bueno, en Iberoamérica, y lo que nos dice es cuánto es el porcentaje de garantía sobre PBI. Y tenemos un dato que nos puede parecer bueno o malo según como lo miremos. Por un lado decimos, Argentina tiene un 0,1% de garantía sobre PBI. Entonces puede parecer malo y decir qué poco que tenemos. Pero también es bueno porque nos da mucha posibilidad de seguir creciendo. Esto nos demuestra que este foro es necesario, que tenemos que seguir trabajando con las provincias, que necesitamos más fondos de garantía y que necesitamos más FONRED. ¿Cuál es el desafío de más? ¿Cuál es el desafío de este foro? Lograr que todos los actores trabajemos en conjunto para que las MIPYMES puedan acceder al financiamiento que necesitan. Todos nosotros giramos en torno a esto y tenemos que trabajarlo y son las MIPYMES también las que necesitamos que nos demanden. Yo siempre digo lo mismo a las pymes, demándennos, después veremos de la política pública qué se puede y qué no se puede hacer, pero necesitamos las demandas de ustedes que son los que conocen realmente sus necesidades. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, FONRED, por la invitación. Como les dijeron, soy Pablo Pereira, soy vicepresidente de CAFOG, que es una cámara que justamente nuclea a todo el sistema de sociedades de garantía recíproca de Argentina. Y un poco continuando lo que decía Vero, yo creo que en alguna medida los fondos provinciales y las SGRs tenemos exactamente el mismo desafío, que es ampliar y difundir crédito hacia las pymes. En el 2023, continuando con la estadística que recién mostraba Vero, la relación crédito al sector privado sobre PBI era del 5%, cuando en países de la región, en un Chile, esa misma relación estaba cerca del 90%, en un Brasil al 70%, con lo cual está clarísimo que una de las verticales más importantes que tenemos todos los que estamos aquí presentes es justamente trabajar en conjunto con ese desafío de ampliar, acercar y llegar de una forma mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más personalizada a todas las pymes que representan cerca del 90% de las empresas que existen en Argentina con un soporte sobre mano de obra enorme. Entonces creo que la jornada de hoy es la invitación a pensar cómo trabajamos en conjunto y cómo nos complementamos. En línea con eso, esperen que estoy yendo mal, perdón. Discúlpenme. Para acá. Arranqué de vuelta, ¿no? Sí, ahí vamos. No está la presentación. ¿Puede ser?
Bueno, no importa. Sigo. A ver, las sociedades de garantía recíproca, si quieren, trabajan de una forma muy similar a las características que tiene un fondo de garantías. Las sociedades de garantía recíproca tienen tres patas fundamentales. Una son los socios partícipes o pymes que se acercan y solicitan un acceso al crédito. Otras son los socios protectores, que son empresas físicas o jurídicas que aportan dinero a la tercer pata, que la tercer pata es el fondo de riesgo, ¿sí?, que sirve de colateral o de garantía a todas las garantías que una SGR emite. Entonces, dentro de esta construcción, si quieren, la única gran diferencia que existe, creo que la única diferencia sustancial que existe entre un fondo de garantía y una sociedad de garantía recíproca es que en el caso de las SGRs existen personas físicas o jurídicas que realizan aportes al fondo de riesgo, que obtienen un beneficio fiscal, pero que en definitiva también continúan con esa mirada y con esa intención que tienen las sociedades de garantía recíproca de emitir avales a favor de las pymes y correr el riesgo de esa mora potencial. Ahora, a mí me parece que el trabajo que se viene haciendo en los últimos, les diría que en los últimos 4 o 5 años en particular, es que justamente hay una clara definición por parte del regulador, que en nuestro caso es el Ministerio de Producción, que lo que busca, ex Ministerio de Producción, perdón, actual Ministerio de Economía, es que lo que busca es que cada vez vayamos, prestemos y estemos mucho más cerca de las pymes. Entonces, un poco el desafío que venimos construyendo, no solamente a partir de la obligatoriedad que tiene una norma, sino que también el esfuerzo que viene haciendo el sistema de SGRs es justamente cómo pasar de cerca de 18.000 pymes que atendía pymes nuevas cada año hace 5 o 6 años, a pasar a las casi 42, 43.000 pymes que hoy las 45 SGRs que hay en el mercado están asistiendo. Y yo creo que eso, si quieren, tuvo que ver mucho también con una incorporación de tecnología que nos permitió simplificar, abaratar y justamente ser cada vez más federales y entender la realidad pyme. Que la realidad pyme, sabemos que ese empresario pyme tiene un montón de cuestiones todos los días y que nosotros no tenemos que ser una cuestión que vaya a simplificar el acceso al crédito, que no tenemos que desburocratizar justamente esa gestión. Y en esa gestión es que en los últimos años es que hoy una pyme, independientemente del lugar de Argentina donde esté, una pyme realiza su proceso de calificación online, todo a partir de motores de crédito que les diría que una buena cantidad de las SGRs la tienen. El proceso de alta es online y hasta la firma de una contragarantía es online. Entonces, todo eso desburocratizó, simplificó. Hoy una pyme puede tener una carpeta calificada en 48 horas en cualquiera de las SGRs más grandes que existen. Y creo que eso en alguna medida contribuyó justamente a este crecimiento. Y acá es donde me parece que existe, si quieren, el primer trabajo que tenemos en el día de hoy, que es, a ver, ¿cómo hacemos para que el sistema de SGRs complemente a cada uno de los fondos de garantía provinciales que tiene una economía en particular, que tiene un sector económico en particular, que tiene una matriz productiva distinta, que probablemente el sistema de SGRs no las conozcas? Entonces yo creo que ahí existe un desafío de trabajar en conjunto y acercar mejores soluciones, mayores montos, mayor diversificación de montos y hasta de instrumentos en pymes que son locales y que quizás por la propia cuestión de que gran parte de las SGRs están en Buenos Aires, quizás no conozcamos muchas de esas actividades regionales. En el caso nuestro en particular, por ejemplo, trabajamos muchísimo con el sector de vitivinicultura, por supuesto que en Vaca Muerta, por supuesto que con el sector agropecuario, pero recién miraba que el Fondo de Garantías de Misiones es lo próximo. Digo, ¿cómo hacemos para ayudar en conjunto a los yerbateros? Una economía, digamos, que tiene 3 niveles, que tiene el productor primario, que tiene el sector intermediario, que es el secadero, y que después tiene el manufacturero de la yerba. Bueno, tenemos ahí un montón de pymes muy chiquititas, que muchas están hasta en informalidad, sobre las cuales tenemos que trabajar. Y yo creo que ahí la experiencia del sistema de SGRs más la experiencia del propio sistema de fondos provinciales, yo creo que existe una oportunidad de trabajar en conjunto. Es decir, esa es la invitación y ese creo que es el mensaje más importante que creo que tenemos que trabajar. Y esto no solamente pensando en lo clásico que es
el trabajo sobre cómo acercamos a una pyme al banco, sino que creo que también todos los presentes acá tenemos el trabajo de capacitar a la pyme y de mostrar otras alternativas que existen, otras alternativas que tienen una sencillez y una inmediatez muy grande, que por ejemplo es el mercado de capitales. ¿Sí? Que el mercado de capitales nos permite financiar en pesos, nos permite financiar en dólares, instrumentos de corto plazo y de largo plazo que van desde el descuento de cheques, pasando por el pagaré y emitiendo u omitiendo obligaciones negociables. Entonces, es una tarea que tenemos que hacer en conjunto, cómo construimos capacitación, cómo construimos asesoramiento y cómo construimos buenas experiencias de todas esas pymes que en definitiva cada una de ellas, si logra tener una buena experiencia con cada uno de los aquí presentes, va a ser un embajador para el resto de las pymes que existen. Así que nada, un poco lo que, ya que no pude tener la presentación, no pasa nada, si querés charlemos, Vero. Un poco lo que yo quería resumir es esto, digo, cómo trabajamos en conjunto y cómo nos complementamos en el desarrollo de pymes, que en definitiva estamos todos en la misma búsqueda. De hecho, cuando nos reunimos el otro día para ver de qué hablábamos y no decir lo mismo, lo que veíamos como importante era, primero, la posibilidad de empezar este foro hablando juntos, pensando al sistema de garantías como un sistema real y no como actores individuales que cada uno está buscando su pedacito de mercado, sus pymes, pelearnos por las mismas pymes, sino al contrario, ver cómo complementamos. Y la idea es empezarnos esta discusión con todos ustedes de qué tenemos que hacer, cómo podemos hacer para impulsar mayor financiamiento. Vieron que tenemos mucho para crecer, en el gráfico mostré. En el tema, Pablo contó el tema de financiamiento sobre PBI, que también estamos a niveles muy bajos. Así que tenemos que seguir trabajando. Ahí esto entendemos que es un disparador, ¿no? Pablo, sí, definitivamente es un disparador. Yo creo que como decíamos recién, son muy pocas las pymes en Argentina que se financian por vías formales. Creo que la tecnología es una herramienta fundamental. A la tarde van a ver dentro de la agenda lo que es el legajo, el LUFE, que es el legajo único, económico y financiero, que en alguna medida, digamos, hoy las SGR ya estamos absorbiendo esa información que proviene de ARCA y que la está disponibilizando el Ministerio de Economía y que la estamos procesando con esa intención de empezar a calificar a pymes a partir de la información que está existente. Es decir, tenemos que ir a esas pymes ya con una calificación y no con el mensaje de decir, ok, listo, ¿entendiste? ¿Necesitas financiamiento? Bueno, ahora dame los últimos 14 balances, los últimos estatutos, las ventas post-balance. Tenemos que hacer que ese proceso que tiene que ver con la experiencia de esa pyme sea mucho más sencilla. Y yo creo que ahí es donde tenemos una gran zona de oportunidad, en donde ese conocimiento que quizás algunos actores ya lo tienen y cómo lo hacemos para difundirlos entre todos. Vino. Tenés tu pepete. Todo llega. Todo llega. De cómo hacemos para difundir ese financiamiento que existe, pero con una propuesta proactiva y activa a favor de la pyme y no desgastándola en el camino. Nada, a ver, hoy sabemos que dentro del abanico de calificación PYME, una pyme para trabajar con una SGR tiene que tener el certificado de pyme vigente. Está claro también que el mayor esfuerzo que todos tenemos que hacer es asistir a las micro y a pequeñas, que son las que tienen realmente dificultades de financiamiento. Y es ahí en donde esta tecnología, más justamente el compromiso que existe de los actores acá presentes, es lo que nos va a impulsar y nos va a permitir actuar. Muchas de las cosas ya las dije, pero hoy en Argentina existen 46 SGRs con un porcentaje de mora muy, muy reducido. Es el 0,88 de mora que tenemos, es decir, hay una expertise en análisis de riesgo, pero también creo que hay una potencialidad de crecimiento justamente asistiendo a pymes cada vez más chicas, con un riesgo vivo de 2,6 billones y un fondo de riesgo autorizado de 945.000 millones y un apalancamiento del sistema en su totalidad que está cerca del 2,79, en donde yo creo que dentro del marco normativo actual claramente vamos a estar impulsados a ser mucho más eficientes, es decir, aumentar ese apalancamiento con ese objetivo de dar más asistencia a pymes, de
trabajar en conjunto no solamente con los fondos de garantía provinciales, sino que también con el FOGAR, que es algo que se está trabajando. Y acá es donde introduzco otro concepto que dentro de las SGR lo venimos trabajando hace mucho, que es la garantía sindicada, que es justamente cómo colaboramos entre varias SGRs o fondos de garantía en dar montos específicos de calificación a favor de pymes que tienen determinadas características. Y esta la búsqueda que tiene es, y cuento breve la experiencia para que no se lleven un título nada más, sino que lo que hicimos es 30 SGRs, definimos que una sea la líder, le asignamos responsabilidades sobre la determinación de crédito que deberían tener determinados patrones y cumplimientos, y toda la administración de todas las operaciones pasó en ese SGR líder, que básicamente tuvo autonomía para poder decidir a quién le daba o a quién no le daba. Esto lo que logró básicamente fue ampliación de crédito, acceso a pymes muy, muy chiquitas, dispersión de ese riesgo y desburocratización, porque esa pyme básicamente pudo acceder al crédito, pudo presentar solamente una carpeta, pudo firmar una sola contragarantía y simplificó muchísimo el proceso. Creo que eso también puede ser una experiencia que trabajemos en conjunto, Vero. Estos son datos que en alguna medida, digamos, es cómo venimos creciendo, cómo viene creciendo el sistema en su totalidad. No los voy a aburrir con esto, digamos, porque me parece más interesante la charla sobre los conceptos que podemos trabajar en conjunto, pero en alguna medida, digamos, todo, así como ustedes vienen demostrando un crecimiento enorme, el sistema de SGR viene haciendo exactamente lo mismo, con lo cual reitero y fijo el concepto de complementarnos. Creo que trabajar en conjunto es la oportunidad enorme que tenemos por delante. Ahí cuando... Ay, perdón. Cuando Pablo habla de complementariedad, sabemos que una de las dificultades de las pymes al acceder al financiamiento es el riesgo que implica. Entonces, para todos los actores es mucho más fácil cuando dividimos el riesgo. Entonces, lo que venimos viendo en nuestras experiencias también es que la manera de acceder a un mejor financiamiento es entre varios actores, cada uno tomar un pedacito de ese riesgo. Y ahí la importancia de dividir el riesgo, una parte con el sistema financiero, bancario particularmente, una parte entre distintas entidades de garantía, por ejemplo, ahí la complementariedad entre el Fondo de Garantía de CFI y un fondo provincial, y también trabajar con entidades o con coavales o sindicadas o el instrumento que podemos usar con las SGRs y hacia arriba también con FOGAR como reafianzador, por ejemplo. Entonces, de esa manera, cuando todas las entidades nos quedamos con un poco de riesgo, todos vamos a decir que sí. Porque obviamente el sistema es un sistema rotativo. Si nosotros le damos a muchas pymes que no pagan, nos quedamos sin dinero. Entonces, nosotros lo que necesitamos es tratar de que paguen. Cuando tienen un problema, salimos a cubrirlo y después buscamos la manera de refinanciarle. Entonces, la única manera de que el sistema crezca es trabajar en conjunto. Y ese es el desafío y por eso lo decimos tantas veces hoy. Sí, y para llevarlo a dato, digo, nosotros el año pasado, y lo cuento como experiencia de Asindar Pymes, definimos una línea específica para monotributistas y responsables inscriptos, algo que no habíamos hecho nunca. Básicamente volcamos esa acción, por ejemplo, con un banco en particular y determinamos un monto máximo. El año pasado ese monto era de 5 millones de pesos. Para que esos monotributistas, cuando entraran en su home banking, vieran, che, tengo una oferta de crédito de hasta 5 millones de pesos, básicamente hicieran un clic, se generaba el desembolso y luego nosotros emitíamos la garantía. Claramente que cuando definimos esta acción, lo primero que pensamos es, che, a ver, el nivel de riesgo de esta acción puede ser altísimo. Nada, confiamos en el criterio que acordamos con el banco, confiamos en que no íbamos a tener mayor problemas y aceptamos el desafío. La realidad de las cosas es que en 12 meses calendario de esta actividad, de esta acción, pudimos dar cerca de 3.500 préstamos de estas características para monotributistas y responsables inscriptos y la mora solamente alcanzó a cerca de 45 casos, es decir, hubo un muy buen nivel de cumplimiento. Entonces lo que digo acá es, che, esta misma acción, ¿por qué no hacerla con fondos de garantía específica para estas acciones, específicas, no necesariamente para monotributistas, puede ser para un sector económico en particular que tiene eso? Y el concepto es el que acaba de decir Vero, cómo diversificamos ese riesgo entre varios actores, con lo cual me parece que ahí es donde podemos trabajar en conjunto y hacer varias cosas. Bueno, me están pidiendo que redondeemos, Pablo, así que no sé si hay alguna consulta y si no vamos a ir cerrando. No vemos, les cuento no se ve nada. que nos vemos.
Así que si alguien quiere hacer una pregunta, que diga yo, o si no, les agradecemos a todos. Gracias a todos, gracias por la invitación.